Hola a todos, un gusto, un placer y una enorme responsabilidad poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Gabriela Salsamendi, soy maestra. Hoy vamos a conversar un rato sobre este tema que es el eje 3 de educación común, las evaluaciones como insumo para la toma de decisiones para la enseñanza. La idea de este video es un poco generar algunas pistas, tirar algunas ideas que puedan de algún modo inspirar aquellos trabajos que ustedes, en función de su creatividad, su originalidad, el análisis crítico y reflexivo, puedan escribir a la hora de estar concursando en el concurso de maestros de educación común. Entonces, no se trata de una receta, sino más bien una serie de pistas que ayuden a pensar en el tema de las evaluaciones con este enfoque en particular, y mostrar estos instrumentos que son los que aparecen en el eje, INDI, LEO, SEA y SEA+, para que todos tengan conocimiento de ellos y puedan, como decía antes, plasmarlo en el trabajo escrito. La idea entonces de la presentación del día de hoy es comenzar desentrañando un poco qué es lo que hay detrás de ese título, cuáles son las ideas que subyacen, digamos, en la lectura del nombre, del título, del eje, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí se me ocurre que buscan a partir de ese disparador? Lo segundo que vamos a hacer es recorrer estos instrumentos que nombré anteriormente y ver cómo las evaluaciones se enmarcan en las políticas educativas actuales, que es otra de las cosas que se valora en este concurso. Y al final voy a dejar una serie de aportes bibliográficos que me parece interesante. Además, en la presentación hay algunos enlaces que llevan a otras páginas que me parece importante también compartir, principalmente porque hice el ejercicio de buscar información en internet con distintos buscadores sobre estas evaluaciones, y en alguna de ellas encontraba mucha cosa, en otras encontraba cosas que ya no están tan actualizadas y en alguna no aparece nada. Entonces me imagino que la tarea de los concursantes en ese sentido es bastante compleja. En primer lugar, me voy a centrar en esto del título. El título dice las evaluaciones como insumo para la toma de decisiones para la enseñanza. Considerar la evaluación como un insumo de algún modo, digamos, nos lleva a pensar en la idea de que la evaluación no es un fin en sí mismo. Es decir, no es una herramienta que se utiliza en términos finalistas, sino más bien una herramienta que es parte de la gestión. En ese sentido, me gusta la idea de compartir con ustedes una definición, una de las tantas definiciones de evaluación. En este caso dice: se trata de un conjunto de actividades que generan información para apoyar la toma de decisiones y brindar valiosa información para garantizar que las iniciativas se desarrollan de manera que efectivamente generen valor. La evaluación solo llega a cumplir su fin si apoya y afecta los procesos. Es decir, si se trata de una herramienta de gestión, de algún modo esa evaluación me tiene que brindar a mí insumos que yo pueda leer esos datos, esa información, convertirla en un conocimiento y tomar decisiones como parte del proceso, ¿sí? Por otro lado, también subyace otra idea, retomo la lectura del título, dice las evaluaciones como insumo para la toma de decisiones para la enseñanza. Y la idea que subyace, además de la que señalé anteriormente, es esta de concebir a la evaluación como oportunidad. Y acá me quiero centrar un poquito en algo que hace poco, que estuvo Rebeca Nijovic de visita en Uruguay, decía: la evaluación muchas veces es vista como una amenaza. Si uno, digamos, se remonta a cuáles son las experiencias de evaluación que ha tenido como estudiante, como docente, en fin, muchas veces pensamos a la evaluación como una amenaza. Y pocas veces, o por lo menos, digamos, en una mirada más tradicional, pocas veces la vemos como una oportunidad. La evaluación es una oportunidad. Jimeno Sacristán dice: evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etcétera, reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. Si es relevante para la educación, es una oportunidad. Es una oportunidad para los docentes, es una oportunidad para los estudiantes cuando pensamos en la evaluación educativa. Y por último, vuelvo al título,
las evaluaciones como insumo para la toma de decisiones para la enseñanza, aparece muy fuerte esto del foco en la enseñanza. Es decir, uno podría leer allí entre líneas que está aludiendo a una modalidad de evaluación que es claramente la evaluación formativa. Cuando uno habla de evaluación formativa, habla de la evaluación para el aprendizaje más que la evaluación del aprendizaje. Margaret Heritage señala que la evaluación formativa refiere justamente a un tipo de evaluación donde el foco es informar sobre el aprendizaje más que medirlo o resumirlo. Se enfoca en el proceso es clave a la hora de pensar en evaluación formativa porque el propósito es lograr avances en los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra ese estudiante en particular y qué hago, o digamos, cómo hago para empujarlo hacia el lugar donde quiero que esté, hacia las metas propuestas. En ese sentido me detengo en esto de la evaluación formativa y trato de despegarme de la idea de evaluaciones formativas como propuestas formalizadas en pruebas. Es decir, la evaluación más importante desde el punto de vista formativo para los docentes es la que sucede en el aula, es la que sucede cada día, en cada momento en el aula. ¿Sí? Y cuando digo en el aula me refiero de un modo muy genérico, porque también evaluamos cuando miro lo que pasa en el recreo, cuando observo la entrada, cuando observo lo que pasa en las relaciones entre los estudiantes que tengo en mi clase, ¿verdad? Es decir, hay una mirada muy enfocada a observar, pero a observar, digamos, para tener información y poder tomar decisiones. La evaluación formativa más importante es la que sucede en el aula. Sin embargo, hay cosas de estas evaluaciones formativas que suceden en el aula que, digamos, de algún modo es conveniente tener claro a la hora de pensar si efectivamente la evaluación que estoy haciendo es formativa. ¿A qué voy con esto? La evaluación es formativa en tanto el docente o quien sea el que ocupa el lugar del evaluador haga algo con aquella información, con aquellos datos que recoge. Si yo propongo cualquier tipo de evaluación, sea una observación, sea un registro, sea una prueba, un cuestionario, lo que se les ocurra, y con esa información no hacemos nada, esa evaluación no se puede considerar formativa. La característica de ser una evaluación formativa tiene que ver con el propósito que yo pongo o que yo, digamos, planifico a la hora de pensar la evaluación. La información puede recogerse de distintas maneras, como decía antes. En el caso del eje que nos convoca hoy, estamos hablando de instrumentos, digamos, formalizados en pruebas que se ponen, digamos, en juego en el marco de un aula en particular. Ahora después cuando los repasemos vamos a ver en cuáles, en qué momentos y para qué. Pero que, de nuevo, si a partir de los insumos, a partir de la información, de la evidencia, de los datos que recojo, de esos instrumentos, no tomo decisiones, no tomo esa información y la convierto en un conocimiento que me lleve, digamos, a pensar en algunas líneas de acción a propósito de ellas, no van a ser formativas. Entonces, la evaluación formativa de algún modo debe ser parte de la planificación. Y no debe ser la última parte de la planificación. Yo a veces me ha tocado mirar con algunos colegas planificaciones de actividades diarias y la evaluación aparece como ahí, escrita casi como al final, casi como en un pedacito chiquito de la hoja, o bueno, o en las plataformas, o en los lugares digitales. Y en realidad la evaluación debería ser central a la hora de pensar en la enseñanza, porque la evaluación justamente me permite ir ajustando la enseñanza. Yo tengo que pensar la enseñanza y la evaluación como un mismo proceso, como las dos caras de una misma moneda. Debe ser eje de la enseñanza si pretendo que esa evaluación formativa vaya ajustando el camino, me permita ajustar el camino. Y a su vez debe centrarse más que en cómo enseño, en cómo aprenden. Y ahí tengo este doble juego, ¿no? De acuerdo a cómo observo que aprenden, voy a poder establecer distintas estrategias desde la enseñanza, pero partiendo de esto del cómo aprenden. Entonces, ahí me meto en este juego de aprender y enseñar y evaluar, que tengo que tenerlos de vuelta dentro del mismo proceso.
La evaluación formativa, además, debe promover algo que es bien importante a la hora de pensar las actividades diarias, las actividades de clase, las actividades que propongo incluso en un concurso, y es esto de comprometer a los estudiantes con determinadas metas de aprendizaje, que ellos deben conocerla, y con una comprensión compartida de cuáles son los criterios que voy a utilizar a la hora de valorar aquello que les estoy pidiendo. Y acá voy a poner un ejemplo bien puntual. Si yo les pido a mis estudiantes que escriban una carta, porque me interesa ver la estructura de la carta, yo debería poderle transmitir a los estudiantes cuáles son las metas de logro, qué es lo que esperamos que sean capaces de hacer, ¿sí? Pero a la vez, cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para valorar su producción escrita. Si yo esa producción escrita de carta, y estoy con un ejemplo, valoro la estructura de la carta, yo debería corregir y devolver al estudiante solo aquel criterio que compartí con él. Si además de la estructura de la carta yo le corrijo en esa producción toda la falta de ortografía, la puntuación, etcétera, etcétera, probablemente el estudiante reciba una hoja en donde va a encontrar esbozado allí los criterios que yo de algún modo clarifiqué con él, anticipé, conversamos, compartimos, pero va a encontrar una serie de cosas que no le van a ayudar tanto a la hora de pensar en dónde está y hacia dónde va en términos de su propio aprendizaje. Y acá hay otra cosa que es clave, la devolución y la orientación a los estudiantes. Cuando hablamos de evaluaciones formativas, es clave pensar en cómo devuelvo y cómo oriento a los estudiantes a propósito de aquella información. Es decir, si yo hice un ejercicio y el docente me corrige 4 sobre 10, probablemente yo no voy a aprender nada con esa devolución, déjenme decirles. Sin embargo, si en la devolución yo encuentro algún aporte que me ayude a ver dónde estaba parada, dónde estaban mis errores o mis aciertos, cuáles eran las potencialidades, por qué no pensé otros caminos o por qué sí pensé otros caminos, seguramente eso me va a posicionar en otro lugar como sujeto que está aprendiendo. Y es clave también en esto poder, digamos, de algún modo responsabilizar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje, ¿sí? La responsabilidad tiene que ser compartida y para eso hay que hacer el ejercicio de compartir cuáles son las metas, compartir cuáles son los criterios, que la devolución y la orientación que damos a los estudiantes a propósito de cualquier actividad que hacemos tenga ese sentido de retroalimentar formativamente y a su vez promover la capacidad de autoevaluarse y coevaluarse. Estas dos cosas también están muy en línea con lo que tiene que ver con la evaluación formativa. El niño tiene que ser capaz, tiene que ser un agente de autoevaluación y tiene que ser capaz de evaluarse entre pares a la hora de pensar en cómo mejorar en este ciclo de evaluaciones en donde la retroalimentación pareciera que es la clave para pensar en evaluaciones propiamente formativas. En este esquema que tenemos acá, que vamos a compartir con ustedes, es una imagen adaptada de Heritage, la autora que mencionaba anteriormente. Es un esquema en donde ella señala cuál es el ciclo de evaluaciones formativas. Ella le llama ciclo de retroalimentación. Ella dice que al inicio de cualquier evaluación formativa uno debería compartir esas metas de aprendizaje con sus estudiantes, clarificar cuáles son los criterios de logro, compartirlos con ellos, tener esa visualización compartida y comprometida de cuáles son esos criterios y esas cosas nos van de algún modo a posicionar en él hacia dónde vamos. Por otra parte, la segunda parte del ciclo, lo que ven con la flecha celeste, tiene que ver con el dónde estamos, esto es recolectar esa información, esos datos, esa evidencia que da cuenta del lugar que tiene cada alumno en el proceso de aprendizaje con respecto a lo que estoy trabajando, poder interpretar esa información, esos datos, esa evidencia, para poder identificar la brecha entre dónde tengo al alumno hoy y dónde quiero llegar con este alumno en particular, ¿sí?
La siguiente flecha, que es la amarilla, lo que me muestra es la siguiente etapa del ciclo que, digamos, se puede reducir en esta pregunta de cómo seguimos avanzando. Esto de retroalimentar a los estudiantes, devolverles información, orientarlos, para después poder ajustar esa enseñanza y cerrar la brecha. Esto es lo que Margaret Heritage nos muestra con este ciclo de retroalimentación, que lo que interesa es cerrar la brecha en esto de las evaluaciones formativas, tomando decisiones a partir de tener esta información, esta evidencia, estos datos que me llevan entonces a interpretar esas evidencias y poder ajustar la enseñanza de clase. Anijovic, que es la autora que mencionaba anteriormente, junto con González, tiene todo el capítulo 2 de su libro referido justamente a la evaluación formativa, y ella dice, y señala con mucho énfasis, esto de que la evaluación formativa tiene una función reguladora, es decir, trata de identificar cuáles son las fortalezas, las debilidades del aprendizaje del alumno, más que juzgarlo, calificarlo, ¿no? Hay como, traje este libro porque justamente en el libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, de Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro, hay una investigación interesante que muestra cómo los maestros de algún modo estamos más alineados, digamos, o tendemos más a calificar todo lo que hacemos, más que a considerar de verdad, bueno, cuáles de estos trabajos son los que califico, cuáles no califico, pero sí tomo este concepto de evaluación formativa que estamos tratando de tirar estas pistas, a fin de tener información sustantiva para nosotros docentes, para modificar las prácticas, para pensar, bueno, qué es lo que requiere cada alumno, ¿verdad? De acuerdo al lugar en donde yo, digamos, puedo identificar que se encuentra y cómo lo ayudamos para que avance, entendiendo además que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y por lo tanto no todos los estudiantes necesitan los mismos tipos de evaluación, ¿sí? Bien, hasta acá la primera parte, que me gustaba como dar este marco más teórico, si se quiere, de lo que tiene este título cuando uno lo empieza a desarmar y a desentrañar y a desmenuzar y encuentra que apunta claramente a lo que tiene que ver con la evaluación formativa. Hasta acá una primera conclusión que hace a esto de que la evaluación formativa que más pesa a la hora de pensar en cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes es la evaluación del aula, es la evaluación que sucede día a día en las clases. Sin embargo, este tema también alude a 4 instrumentos de evaluaciones que también sirven para la toma de decisión y que por lo tanto también podrían habilitar evaluaciones formativas. Y usé la palabra habilitar a propósito porque, de vuelta, el hecho de aplicar un instrumento no incide directamente en esto de que sea o no sea una evaluación formativa. Ninguno de estos instrumentos es una evaluación formativa per se si uno no toma los insumos que nos dan estos instrumentos y hace algo con ellos, ¿sí? En este esquema lo que les muestro es cómo en el tránsito de la educación, desde nivel inicial hasta sexto, aparecen los distintos instrumentos. Uno podría ver ahí que el INDI, el Inventario de Desarrollo Infantil, se aplica en nivel 4 y en nivel 5, aunque hay una versión ahora que ya está en la cancha, digamos, que es la de nivel 3, pero sin embargo esa todavía no está universalizada. Leo, que es el instrumento que, digamos, aporta la mirada sobre la lectura, la escritura y oralidad, se aplica en segundo año. Las evaluaciones formativas en línea se aplican a mitad del año lectivo, en tercero, cuarto, quinto y sexto, y SEA+, que es la evaluación adaptativa, se aplica al final del año lectivo y también es para tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto simplemente a modo de esquema, a modo de ver claramente en qué grados escolares aparecen estos instrumentos, para dónde fueron pensados. Ahora nos vamos a meter en cada uno de ellos porque me gustaría darles algunas pistas a partir del conocimiento de los instrumentos para que ustedes puedan de algún modo pensar en cómo arman este tema para el concurso. Y vamos a empezar con el INDI. El INDI es un instrumento, INDI es una sigla que significa Inventario de Desarrollo Infantil, es un instrumento
que se crea a partir de indicadores, lo hizo la Facultad de Psicología de la UDELAR, indicadores que evalúan la disposición para la escolarización. DPE es la sigla, es, es una medida, digamos, que muestra qué tan preparado va a estar el niño de inicial para hacer la transición entre inicial y primaria. El instrumento es completado por las maestras de inicial, de 4 y de 5, pero como ya señalé anteriormente, también hay uno que se está confeccionando, creando, probando para nivel 3, y se hace mediante la observación de cada uno de los niños a través de ítems que se registran en una plataforma en línea, ¿sí? La evaluación, esta INDI, constituye un primer paso para las estrategias de intervención, porque se sabe que cuanto antes intervengamos los docentes y desde otros lugares, más allá de la educación, como por ejemplo salud, es más fácil, es mejor, es más rápido y es más potente el poder revertir algunas dificultades que pueden verse con algunos de estos instrumentos de detección precoz de dificultades en capacidades necesarias con lo que tiene que ver con los procesos educativos. En ese sentido, INDI lo que permite es pensar estrategias para brindar la atención que requieren estos niños que identifico como descendidos en algunas de las dimensiones que evalúo, que son dimensiones del desarrollo, para contribuir no solamente a su bienestar actual, sino también para contribuir en su bienestar futuro. En ese sentido, INDI nos permite a nosotros docentes, a partir de la observación de los ítems, y ponerlos en juego con cada uno de los niños, tener un informe individual y un informe grupal que me permite establecer líneas de acción a nivel de la clase, pero que a la vez tiene un diálogo directo con el sector de salud a través de la creación de una hoja de ruta en donde se permite o se habilita la atención de los niños que así lo requieren. Está basado en una concepción multidimensional del desarrollo, de la disposición para la escolarización, mejor dicho. En este momento tiene 52 ítems, agrupado en 4 áreas del desarrollo, antes tenía 55, y esas áreas son, como vemos en el esquema, desarrollo cognitivo, desarrollo motor, desarrollo socioemocional y disposición para el aprendizaje. A su vez, cada una de esas dimensiones tiene distintos componentes, como se ve allí, que dan cuenta de un constructo que hace a la dimensión en particular. El INDI es un insumo bien importante a la hora de tomar decisiones. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está el INDI en un concurso que es para maestros de común? Y yo les diría, si yo soy maestra de común y me toca trabajar con un primer año, por ejemplo, uno de los insumos que voy a necesitar o que por lo menos me va a parecer muy útil a la hora de empezar el año es ver, bueno, cómo les fue a los alumnos que recibo en primero, en 5 y en 4, en la evaluación INDI, cuál fue la mirada de su maestra, qué cosas se pueden haber hecho con ese niño a propósito de la información que recogió la maestra de inicial y cómo lo sigo ayudando en primero para que pueda desarrollarse plenamente y hacer esa transición. Algunos docentes que han utilizado INDI señalan que esto de visualizar las diferentes áreas del desarrollo infantil en forma simultánea me permite de algún modo intervenir específicamente en aquellas cosas que vemos descendidas. Se valoró muy bien, además, esto de incluir una dimensión socioemocional, la dimensión motora, que era una parte también que de algún modo era necesario robustecer en el marco de este instrumento. Permite a los docentes tener como esa mirada particular, pero a su vez la mirada del grupo. Esto permite que a la hora de proponer ciertas actividades yo puedo elegir juntar a los niños que tienen mayores habilidades en determinadas dimensiones con otros que no las tienen para que se vayan, digamos, de algún modo apoyando entre ellos, o al revés, puedo proponerle a los niños que tienen dimensiones más descendidas o más altas actividades diferenciadas de acuerdo a lo que observo. Es decir, ese conocimiento del grupo y de cada niño en particular, esa identificación de fortalezas y debilidades, me permiten incidir, tomar decisiones, generar estrategias, líneas de acción, de trabajo, propuestas distintas que puedan empujarlos a ellos hacia adelante. A su vez,
el INDI como instrumento nacional me permite también una toma de decisiones más centradas en lo que son los baremos, o digamos, es una evaluación validada y baremada para Uruguay, y entonces eso me da como ciertas garantías, cierta confianza a la hora de pensar no solamente como apoyo al niño en particular o al grupo en particular, sino pensar en estrategias de apoyo ya a nivel de centro educativo. Pero bueno, esto escapa un poco al rol digamos, de cada maestro en particular. Estoy pensando ya en comunidades, en colectivos que se sientan a pensar cómo organizamos los centros a propósito de la información que tenemos. El siguiente instrumento que menciona el eje es el instrumento LEO. LEO, como le dije antes, son las pruebas de lectura, escritura y oralidad. LEO tiene una particularidad y es que como INDI se aplica de manera, digamos, no en línea, pero los datos sí se cargan en línea. INDI dijimos que los maestros observan a sus niños en función de determinados ítems, cargan esa información en línea y obtienen un informe individual y un informe grupal. Con LEO pasa algo muy similar. Con LEO el maestro tiene una entrevista con cada uno de sus alumnos de segundo, y este es el gran talón de Aquiles de LEO y a su vez es su gran fortaleza, porque cada una de esas entrevistas lleva alrededor de 40 minutos y eso es difícil de gestionarlo a la interna de la escuela. Necesitamos apoyos de los directores, de los secretarios, de los compañeros, en fin, para poder llevarlo adelante. Pero esa entrevista es riquísima a la hora de descubrir en un mano a mano con el alumno en una tarea individual qué es capaz de hacer con este tríptico que es el que nosotros tenemos desplegado en papel y que se van cargando las respuestas en una plataforma digital. Es una evaluación entonces que propone distintas actividades, preguntas, consignas que refieren a la lectura, a la oralidad, a la escritura. Está pensada para ser aplicada a mediados de segundo, que es justamente, digamos, la mitad del primer ciclo de primaria. Se aplican, como decía antes, en esta entrevista personalizada de 40 minutos y tiene otra particularidad y es que es una prueba adaptativa. Esto quiere decir, y vuelvo al tríptico, que el alumno empieza por la parte del tríptico que tiene, digamos, más equilibrada la parte icónica y de letras, con letras mayúsculas, y de acuerdo a cómo responde estas primeras preguntas, la plataforma, que yo voy ingresando los datos allí, me lleva hacia este lado, en donde hay mayor preponderancia de los elementos icónicos, o me lleva hasta este otro lado, en donde hay mayor preponderancia de palabras. Incluso, como verán, no está escrito en mayúsculas, sino que está en mayúsculas y minúsculas. Esta característica de que sea adaptativa es una de las cosas que, digamos, que mejor han sido recibidas por parte de los docentes con respecto a LEO, porque no todos los niños hacen los mismos recorridos digamos, con la prueba. La prueba se va adaptando al niño y no el niño a la prueba. Esto es una de las ganancias con este tipo de pruebas adaptativas. Las habilidades que evalúa LEO son, como dije antes, las de lectura, oralización de la lectura, construcción de significado, reflexiones sobre la lengua. Ahí hay como distintas subdimensiones que se evalúan, no es exhaustiva en cada una de ellas, sino que elige qué cosas tomar y qué cosas no. En escritura hay una producción de un texto escrito, en donde después se pueden ver, bueno, el dominio discursivo, textual y legibilidad, y en oralidad aparece la producción de un texto oral, que no es lo mismo que la charla con el niño, sino hay una consigna marcada para la producción de textos orales. Tanto para la producción de textos orales como para la producción de textos escritos, LEO tiene este otro texto que también está en el tríptico, que el maestro se lo lee y a propósito de él plantea las otras dos consignas de producción de textos orales y escritos. Entonces tenemos en la parte de adentro, con esta parte es cuando el maestro de segundo trabaja las consignas de lectura y después a propósito
de esta otra parte, que es un texto sobre elefantes, es cuando trabaja las consignas de oralidad y de escritura. Les muestro esto porque los maestros que no han tenido segundo o que no tienen en su escuela la posibilidad de acceder a este material, a veces sin el soporte papel que nos muestren y nos cuenten de qué va, no queda tan claro cómo es que se aplica Leo, ¿verdad? Y se aplica, como les decía, en una entrevista individual con este material a la vista. ¿Qué nos aporta Leo a los maestros? Bueno, yo creo que Leo le aporta mucho más que al maestro de segundo la información puntual, que ahí sí no queda ninguna duda que puede utilizarla para la toma de decisiones como un insumo clave. El solo hecho de sentarme 40 minutos con un niño por vez me permite valorar, sin salirme de la guía de evaluación, cosas que me sorprenden, muchas veces para bien, muchas veces para mal, en donde veo que el niño es capaz de hacer cosas que en el grupo no lo podía identificar, ¿verdad? Entonces, esa información de primera mano es muy sensible, es muy significativa a la hora de pensar estrategias de enseñanza para cada uno de los niños en particular. Porque además Leo, al igual que pasaba con Indy, me entrega un reporte individual y un reporte grupal. El reporte individual de Leo me marca los distintos niveles de desempeño de cada uno de mis alumnos en virtud de esas dimensiones que señalábamos antes. Esto me permite atender con mayor eficacia la diversidad de alumnos y de adquisiciones en torno a la lectura, escritura y oralidad que tengo en la clase, pensando en actividades diversificadas sin duda, en algunos casos, en otros, en actividades en común que podamos ir elaborando y podamos ir contestando en función de las habilidades adquiridas por cada uno de ellos y que tengo mucha evidencia con la aplicación de Leo. El tercer instrumento que aparece ahí mencionado en el eje dice SEA. SEA es el sistema de evaluación de aprendizaje, refiere a una plataforma de aplicación en donde hay muchas pruebas. Yo infiero que lo que quiere decir cuando dice SEA es evaluaciones formativas en línea, porque uno piensa en SEA y piensa en aquel sistema que se mueve en la plataforma de SEA que me propone evaluaciones formativas en línea. Evaluaciones formativas que no están pensadas para dar resultados a nivel nacional, no están pensadas para dar resultados a nivel de escuela, para eso son otras las evaluaciones, estandarizadas, controladas, con aplicador externo, no son las evaluaciones en línea que se aplican en SEA, que son formativas. Y son formativas porque se pretende que, a propósito de aquellas actividades que se proponen a los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto a mitad del año escolar, los docentes solos, o mejor todavía, si lo hacen en colectivo, puedan sacar algunos insumos para repensar y para replanificar la enseñanza en el segundo semestre de cada año. Es una evaluación que es diseñada en Uruguay. Maestros y profesores de las distintas áreas del conocimiento proponen actividades. Son maestros y profesores que en general están en el aula y entonces primero prueban esas actividades con sus estudiantes. Esas actividades van y vienen con los equipos técnicos hasta que se ajustan de manera que puedan considerarse evaluaciones, actividades de evaluación auténticas, reales, con buenos enunciados, con buenas opciones de respuesta, sobre todo con buenas opciones de respuesta y bien justificadas, porque hay un insumo bien importante para los maestros, y son evaluaciones que además aprovechan el parque de computadoras y conectividad que existe en el país, porque se puede aplicar con cualquier computadora con conectividad a internet, tablet o lo que sea, y brindan insumos bien importantes para la lectura posterior, la interpretación que haga cada uno de los maestros, cada colectivo, y que se puedan sacar de allí decisiones importantes a la hora de trabajar aquellas cosas que nos muestran que los estudiantes todavía tienen ideas previas persistentes o conceptos que no han adquirido en su totalidad, niveles de conceptualización anteriores a las esperadas, en fin. De nuevo, esta es una evaluación que es para el aprendizaje, no del aprendizaje, y tiene sentido formativo si se hace algo al respecto de esa información que obtenemos a mitad del año lectivo. No sustituye de ninguna manera las evaluaciones que hacemos los docentes, más bien que la complementa, ¿verdad? Y se aplica, como decía antes, en cualquier plataforma en Internet.
¿Cuáles son los 3 elementos que consideramos fundamentales a la hora de pensar las evaluaciones formativas? Primero pensamos que esta característica, esta peculiaridad de que sea formativa debe ser como una piedra angular del trabajo y debe además referirse a esto de escuelas pensándose a sí mismas, comunidades de docentes profesionales que toman estos insumos como otros, ¿sí? Los complementan y toman decisiones a propósito de ello. ¿Cuál es la ventaja de hacer una evaluación formativa en línea? A diferencia de que yo, maestra de quinto A, propongo una evaluación y la maestra de quinto B propone otra, la ventaja es que al proponerles las mismas actividades a los niños, podemos conversar sobre referentes comunes, es decir, podemos conversar sobre, bueno, a ver, ¿cómo les fue a los tuyos con la actividad en donde la caldera tenía el agua que hervía? Y bueno, y a mí me fue así, en mi clase, mirá, fulanito respondió esto, la mayoría respondió esto y creyeron que pasaba esto. Bueno, ¿y qué hacemos y cómo lo trabajamos? En fin, estos diálogos que se dan a la interna de las escuelas cuando hay una verdadera reflexión formativa a propósito de la información que me brinda, que además debo decir que como pasa con Leo, son devoluciones en tiempo real. Uno termina de hacer la prueba, hace clic y tiene la devolución de cómo respondieron sus estudiantes enfrentados a las 15 o 20 actividades que tengo en la prueba. Al mismo tiempo, estas evaluaciones en línea permiten que los docentes cuenten con un banco de ítems bien rico, pensado por docentes uruguayos que además están de algún modo muy revisados, y ese banco de ítems permite que los docentes puedan también crear su propia prueba. Esto es una funcionalidad de la plataforma SEA, es una funcionalidad que también hace a la evaluación formativa. Yo puedo entrar a la plataforma SEA, al portal de docentes, que es docentes.sea.edu.uy, elegir crear mis pruebas, crear una prueba, ¿verdad? Y ahí en crear una prueba tengo todos los ítems disponibles. Eso hace que yo pueda mirarlos, recorrerlos, elegir aquellos que me interesa para aplicar en mi clase y después puedo compartirlos. Los puedo compartir con el docente, mi docente paralelo, con los docentes del ciclo, con los docentes de la escuela. Es decir, hay una serie de funcionalidades dentro de la plataforma SEA que son bien interesantes para explorar, pensando en esto de cómo tomar esos insumos para la toma de decisiones. Los portales por los que acceden los docentes, los alumnos, los directores y los inspectores son todos con la terminación .sea.edu.uy y cada uno ve distintas miradas a propósito de las mismas evaluaciones. Los docentes ven las pruebas que aplican, los resultados de sus alumnos, los alumnos ven las pruebas que se les asigna, que siempre las habilita el docente también puede elegir la opción de devolver resultados y el alumno lo recibe, o de corregir en grupo y el alumno recibe de nuevo la prueba para habilitar ese espacio de diálogo en la clase. Los directores ven lo mismo que cada uno de los docentes de su centro, pero los inspectores no ven lo que pasa en cada clase, ni ven lo que pasa en cada escuela. Los inspectores comparten una misma clave por jurisdicción departamental y lo que ven es un consolidado de respuestas de los alumnos de su jurisdicción y pueden comparar ese dato con el dato nacional. Todo esto sirve para que cada uno desde su rol, de vuelta, y voy al título del eje, tome decisiones para la enseñanza, es decir, tome esto como un insumo para pensar en cómo mejorar aquellos procesos de enseñanza en virtud de la información. A su vez, las evaluaciones formativas en línea que se aplican a través de la plataforma SEA, de algún modo permiten esto de proponerle al alumno evaluaciones distintas a las que el docente lo tiene acostumbrado. De algún modo, esto permite hacer emerger las lagunas del conocimiento, como señalaban, ¿no? Rompe el aislamiento del aula, genera intervenciones locales que surgen de esta reflexión colectiva, promueve una modalidad de gestión de la información un poco distinta de ir pasándole la información del maestro al director, del director al inspector, en fin, y de algún modo integra la tecnología en el marco de cómo pensar la enseñanza y cómo mejorar los aprendizajes de los alumnos.
sí me voy a la última, que sea más. Es seguramente de la que menos conocimiento tengan los concursantes, porque es una evaluación que todavía está en etapa, digamos, de prueba de concepto, así le llamamos, es decir, estamos probando que el concepto que subyace en la prueba tenga sentido para los maestros, para los colectivos, para los directores, para los inspectores, en fin. Sea más es una evaluación adaptativa. Es una evaluación adaptativa que la DIE ha desarrollado, se aplica igual que la evaluación formativa en línea, pero a diferencia de ella, no todos los niños reciben las mismas propuestas. Ustedes saben que la evaluación formativa en línea, si tiene 15 actividades de ciencias, para poner un ejemplo, todos mis estudiantes recorren las mismas 15 actividades de ciencias. Sin embargo, la evaluación adaptativa, sea más, permite que los estudiantes recorran el banco de ítems de acuerdo a cómo responden a cada una de las actividades. Es decir, se aplica una misma prueba en tercero, cuarto, quinto y sexto, en lectura, porque es una parte de la lengua, en matemática y en ciencias naturales, que comienzan con una actividad que se supone que el alumno de tercero, o de cuarto, o de quinto, o de sexto puede responder. Si la responde bien, le va a parecer una actividad un poco más difícil, porque el algoritmo tiene calibrados los ítems en una misma métrica y entonces sabe cómo proponer eso. No voy a entrar en tecnicismos. Si la responde mal, le va a proponer una actividad más sencilla. Así hasta que recorre el banco, de modo que el algoritmo identificar cuál es el nivel de desempeño de cada niño. Esta prueba, a diferencia de la evaluación en línea formativa, sí me da resultados. Lo que me da son niveles de desempeño de los niños que tengo en clase, que fueron recorriendo ese banco de ítems y se fue ajustando hasta identificar cuál es ese nivel de desempeño en lectura, matemática y ciencias para tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo que observamos, porque esto es como les dije antes, todavía estamos en etapas exploratorias del instrumento, lo que observamos con las escuelas que han participado, que son unas 40, 42 escuelas de Canelones que participaron el año pasado, de los 3 Canelones, ahora están participando unas 160, 170 escuelas de los 3 Canelones de nuevo, es que hay niveles de desempeño, digamos, cuando miro un grupo en particular, miro quinto año y tengo niños en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3, en nivel 4, en nivel 5, es decir, tengo una dispersión a nivel del grupo, ¿sí?, en niveles de desempeño, esto pasa en las 3 áreas, en matemática, en lectura y en ciencias, en casi todos los grupos, que me llevan a mirar, cuando miro, digamos, todas las clases juntas, que tengo niños con el mismo nivel de desempeño en grados distintos. Es decir, yo tengo niños en tercero que tienen un nivel 5 en matemática, igual que un niño que está en sexto que tiene nivel 5 en matemática, aplicándoles la misma prueba, ¿sí? Entonces sí puedo decir que tengo un instrumento que compara, ¿sí? Esto me lleva a que, como docente, puedo establecer un montón de líneas de acción a propósito de esto. Pero a su vez, además de la dispersión, pudimos observar que hay progresión. Es decir, si bien los niveles están en todos los grados, en todas las áreas, pudimos ver que a medida que se avanza en la escolaridad, los niveles van subiendo, digamos. Aparecen más niños en niveles superiores y menos niños en niveles inferiores. ¿Qué es lo que ha permitido sea más a la interna de los colectivos? Ha permitido cosas maravillosas. Ha permitido volver a pensar en la escuela graduada. Ha permitido que los maestros de aula puedan trabajar con su grupo teniendo en cuenta este insumo, esta información, y poderles proponer distintas actividades de acuerdo a lo que son capaces de hacer, a lo que me muestran los niveles de desempeño de SEA+. Ha permitido quiebres de grupos. Escuelas en donde los maestros de cuarto, quinto y sexto que recibieron en marzo de este año los niveles de desempeño de los estudiantes que tienen en marzo, pero que hicieron la prueba en noviembre del año pasado, se dividan la escuela, los cuartos, los quintos y los sextos, teniendo en cuenta los niveles de desempeño. Y ya no importa si vos sos un alumno de quinto, de sexto o de cuarto. Vos te vas a ir a trabajar con la maestra fulanita que va a proponer actividades que empujen, ¿verdad?, al siguiente nivel. Esto funciona muy bien tanto para los niños que tenemos en niveles, digamos, más bajos, porque los podemos empujar al nivel siguiente sin que pretender hacer un salto enorme entre lo que es capaz de hacer y lo que queremos que haga,
pero también para los del nivel más alto, que muchas veces, como ya llega a donde quiero que esté, medio que los dejamos por ahí. Entonces, a nivel de las estrategias que podemos planificar los docentes es muy enriquecedor. Esta evaluación, entonces, como le decía, sea más, le permite ver al docente en qué nivel de desempeño está cada alumno y hacia dónde debe avanzar, porque cuenta con ese nivel, esos descriptores de nivel de desempeño que tiene alguna actividad que ejemplifica esos niveles, porque esta es otra diferencia con la evaluación formativa en línea. La formativa en línea me permite trabajar con todas las actividades y retomarlas las veces que quiero en clase y transformarlas en una actividad de enseñanza, pero esta otra no me muestra las actividades, esta otra me muestra el nivel de desempeño y algún ejemplo de actividad de ese nivel. No me permite ver todo el banco de ítems porque cada alumno fue haciendo un recorrido distinto, ¿sí? Estas evaluaciones adaptativas parten de la premisa de que cada niño tiene diferentes tiempos, diferentes formas de acercarse al mismo objeto de conocimiento. Entonces está muy alineada con las orientaciones de inspección técnica que tienen que ver con la personalización de los aprendizajes y de la enseñanza, mejor dicho, y con el DUA, con el Diseño Universal de Aprendizajes, en eso estaba pensando, a la hora de acercarse al objeto de conocimiento de maneras distintas y tener eso en cuenta a la hora de planificar las actividades de enseñanza. El instrumento entonces se adapta al nivel de conocimiento del niño, se ajusta a eso. Eso además ha traído como consecuencia que los niños enfrentados a este tipo de prueba se frustran menos, se sienten más entusiasmados, la recorren con ganas. Es un insumo bien importante para los maestros porque habilita todas estas cosas que yo mencionaba anteriormente y de algún modo ha venido a movilizarnos en esto que los maestros siempre supimos. A ver, todos sabemos, los que somos maestros, que en la clase tenemos niveles de desempeño distintos con nuestros niños, solo que ahora tenemos esta evidencia medida con un instrumento y esto habilita a que conversemos con los maestros de los demás años escolares en los que se aplica, sobre todo en el segundo ciclo, para pensar estas estrategias personalizadas o por lo menos más focalizadas en cuanto a las propuestas de enseñanza que hago. Me voy a la última parte, que es esto de contarles cómo las evaluaciones formativas, estos instrumentos que mencioné hoy, pero la evaluación en general aparece en el marco de las políticas educativas. Y voy a empezar desde el marco más grande, que es la política educativa de la ANEP. En la política educativa de la ANEP, los lineamientos estratégicos y objetivos estratégicos que se pensaron y se escribieron para este quinquenio que estamos terminando, el lineamiento estratégico 3 habla de mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad y para ello se establecen ciertos objetivos. El 3.1 es desarrollar políticas de mejoramiento curricular. Sin duda acá la evaluación hace a pensar en los currículum, a pensar en una vigilancia sostenida de los documentos curriculares, ¿verdad? Y el 3.7 menciona esto de profundizar líneas de investigación y evaluación educativa. Esto está, como decía, en el marco de la ANEP. Si yo me voy al marco de primaria, que es uno de los desconcentrados que compone la ANEP, en las orientaciones de política educativa del CEIP para este quinquenio, el punto 4, que es el que señala las líneas estratégicas en educación, tiene un 4.3 que es desarrollar políticas de mejoramiento curricular. Y dentro de ese 4.3 aparece en el 4.3.4 la evaluación en línea de tercero, cuarto, quinto y sexto, que es esta que se aplica en la plataforma SEA, formativa en línea, y el 4.3.5, que en ese momento no tenía nombre, dice la Evaluación Nacional de Lectura y Escritura para segundo año, que después se convirtió en LEO, ¿verdad? Ahí todavía no estaba armado todavía este instrumento cuando se escribieron estas orientaciones de política educativa de primaria allá por 2015-2016. Pero bueno, a estos hacía referencia. Y por último me interesa
volver a esto del marco de políticas educativas, porque ahora en el cierre de la gestión, finalizando el quinquenio, esta administración de primaria lanzó una serie de fascículos que se llaman 10 claves educativas en el siglo XXI. Uno de ellos es el fascículo que refiere al desarrollo curricular y evaluaciones, y ahí hay un apartado que se llama las evaluaciones en clave formativa. En ese apartado ustedes van a encontrar mención a Leo, a SEA y a SEA+, y habla de las proyecciones, esto de seguir articulando entre el CEIP y el Departamento de Evaluación de la DIE, la División de Investigación, Evaluación Estadística de CODICEN, en función de consolidar esta línea de evaluación formativa como un instrumento que aporta a las reflexiones locales, complementa las evaluaciones que hacen los docentes y permite la toma de decisiones informada a partir del análisis de las actividades. También se habla de cómo se piensa, digamos, avanzar en términos de tener una segunda versión del instrumento Leo. En este caso, el que les mostré hoy es un instrumento que hace referencia a animales, adentro están los gatitos y afuera habla un texto de elefantes. Bueno, se está trabajando en una segunda versión. Y en cómo se piensa la expansión paulatina de SEA+, que es la evaluación adaptativa que hablábamos al final. Al final de la presentación lo que les dejo son algunos aportes bibliográficos interesantes a la hora de pensar en cómo escribir en el momento del concurso, este eje de la didáctica. Es interesante poder complementar estos marcos teóricos con actividades que aterricen a la práctica, justamente pensando en el concurso de didáctica, ¿verdad? Justamente tratando de posicionarnos desde ese lugar de la didáctica y no quedarnos simplemente en un plano muy teórico que no logre aterrizar. Bueno, por acá va mi aporte, espero que les haya sido útil, que puedan encontrar en la presentación, en mis palabras, algunas pistas que los ayuden a pensar, a poder elaborar ese trabajo el día del concurso, y mucha suerte a todos los compañeros y las compañeras.